de las personas claves en la historia de la electricidad es Michael Faraday. Faraday fue el inventor del motor, además de ser el descubridor de la inducción electromagnética, que permitió el desarrollo de la máquina eléctrica más sencilla y más utilizada por nosotros, el transformador. Historia del transformador. El fenómeno de inducción electromagnética en el que se basa el funcionamiento del transformador fue descubierto por Michael Faraday en 1831. La primera bobina de inducción para ver el uso de ancho fueron inventadas por Nicholas Callan College en 1836. Los científicos e investigadores basaron sus esfuerzos en evolucionar las bobinas de inducción para obtener mayores tensiones en las baterías. En 1878, los ingenieros de la empresa Ganz asignaron parte de sus recursos de ingeniería para la fabricación de aparatos de iluminación eléctrica para Austria. En 1883 se realizaron más de 50 instalaciones para dicho fin. Ofrecían un sistema que constaba de 2 lámparas incandescentes y de arco, generadores y otros accesorios. En 1882, Lucien Cavalier y John Dixon Gibbs expusieron por primera vez un dispositivo con un núcleo de hierro llamado generador secundario en Londres. Luego vendió la idea de la compañía Westinghouse de Estados Unidos. También fue expuesto en Turín, Italia, en 1884, donde fue adaptado para el sistema de alumbrado eléctrico. Entre 1884 y 1885, los ingenieros húngaros Szipernowski y Vlad y Deri de la compañía Ganz crearon en Budapest el modelo ZBD de transformador de corriente alterna, basado en un diseño de Gawlar y Gibbs. Gawlar y Gibbs solo diseñaron un modelo de núcleo abierto. Su solicitud de patente hizo su primer uso de la palabra transformador. En 1885, George Westinghouse compró las patentes del ZBD y las de Gawlar Gibbs. Él le encomendó a William Stanley la construcción de un transformador de tipo ZBD para uso comercial. Este diseño se utilizó por primera vez comercialmente en 1886. Y ahora vamos con los números. La relación del voltaje que entra en la primera bobina y la que sale de la segunda está dada por la relación del número de vueltas de alambre en cada bobina. El número de vueltas de la primera bobina sobre el número de vueltas de la segunda bobina es igual al voltaje que entra sobre el voltaje que sale. En otras palabras, si en la primera bobina hay 1000 vueltas y en la segunda bobina hay 500 vueltas, el voltaje de entrada va a ser la mitad que el de salida. Y en el caso de la corriente, da la relación inversa. Si el voltaje se transforma a la mitad, la corriente se transformará al doble. La relación de transformación de la tensión entre el bobinado primario y el bobinado secundario depende de los números de vueltas que tenga cada uno también. Si el número de vueltas del secundario es el triple del primario, el secundario habrá el triple de tensión. Cabe mencionar que a la primera bobina le llamamos primaria y a la segunda secundaria. La potencia, que es el voltaje por la corriente, es la misma en ambos lados, pero en la práctica no lo es. Siempre se pierde por dispersión de flujo magnético y por generación de calor. El transformador ideal no existe. El transformador es un dispositivo que convierte la energía alterna de un cierto nivel de tensión en energía alterna de otro nivel de tensión por medio de interacción electromagnética. Está constituida por 2 o más bobinas de material conductor, aisladas entre sí electrónicamente y por lo general enrolladas alrededor de un mismo núcleo de material ferromagnético. La única conexión entre las bobinas la constituye el flujo magnético común que se establece en el núcleo.
Los transformadores son basados en el fenómeno de la inducción electromagnética y están constituidos en su forma más simple por dos bobinas sobre un núcleo cerrado, fabricado bien sea de hierro dulce o de láminas apiladas de acero eléctrico. Aleación apropiada para optimizar el flujo magnético. Las bobinas se denominan primario y secundario según corresponda a la entrada o salida del sistema en cuestión. Ahora mencionaremos algunos ejemplos y aplicaciones del transformador. Transformador de potencia. Se utiliza para su transmisión y transmisión de energía eléctrica en alta y media tensión. Son de aplicación y subestación, transformadoras, centrales de generación y gran usuarios. Transformador de distribución. Se denomina transformadores de distribución generalmente a los transformadores de potencias iguales o inferiores a 500 kilovatios y de tensiones iguales o inferiores a 67.000 volts, tanto monofásicos como trifásicos. Aunque la mayoría de tales unidades están proyectadas para montaje sobre postes, algunos de los tamaños de potencia superiores por encima de las clases de 18 kilovolts se construyen para montaje en estaciones o en plataformas. Las aplicaciones típicas son para alimentar a granjas, residencias, edificios o almacenes públicos, talleres y centros comerciales. A continuación, se detallan algunos tipos de transformadores de distribución. Descripción. Se utilizan en intemperie o interior para distribución de energía eléctrica en media tensión. Son de aplicación en zonas urbanas, industrias, minería, explotaciones petroleras, grandes centros comerciales y toda actividad que requiera la utilización intensiva de energía eléctrica. Secos encapsulados en resina epoxi. Se utilizan en interior para distribución de energía eléctrica en media tensión, en lugares donde los espacios reducidos y los requerimientos de seguridad. Son de aplicación en grandes edificios, hospitales, industrias, minería, grandes centros comerciales y toda actividad que requiere la utilización intensiva de energía eléctrica. Transformadores herméticos de llenado integral. Descripción. Se utilizan en intemperie o interior para distribución de energía eléctrica en media tensión, siendo muy útiles en lugares donde los espacios son reducidos. Son de aplicación en zonas urbanas, industrias, minería, explotaciones petroleras, grandes centros comerciales y toda actividad que requiera la utilización intensiva de energía eléctrica. Características generales. Su principal característica es que al no llevar tanque de expansión de aceite, no necesita mantenimiento, siendo esta construcción más compacta que la tradicional. Se fabrican en potencias normalizadas desde 100 hasta 1000 kilovatios y tensiones primarias de 13.2, 15, 25, 33 y 35 kilovolts y frecuencias de 50 y 60 Hz. Transformadores subterráneos. Es un transformador de construcción adecuada para ser instalado en cámaras, en cualquier nivel, pudiendo ser utilizado donde haya posibilidad de inmersión de cualquier naturaleza. Puede ser habilitado para alta tensión o baja tensión. Transformadores autoprotegidos. El transformador incorpora componentes para protección del sistema de distribución contra sobrecargas, cortocircuitos de la red secundaria y fallas internas en el transformador. Para esto posee fusibles de alta tensión y disyuntor de baja tensión, montados internamente en el tanque. Para protección contra sobretensiones, el transformador está provisto de dispositivos para fijación de pararrayos externos en el tanque. Los autotransformadores se usan normalmente para conectar dos sistemas de transmisión de tensión diferentes, frecuentemente con una devanado terciario en triángulo. El autotransformador no solo presenta menores pérdidas que el transformador normal, sino que su menor tamaño y peso permite el transporte de potencia superior.
Transformador de corriente. Los transformadores de corriente se utilizan para tomar muestras de corriente de línea y reducirla a un nivel seguro y medible para las gamas normalizadas de instrumentos, aparatos de medida u otros dispositivos de medida y control. Ciertos tipos de transformadores de corriente protegen a los instrumentos al ocurrir cortocircuitos. Los valores de los transformadores de corriente son carga nominal de 2.5 a 200 vatios dependiendo de su función y carga nominal de 5 y 1 amper en su lado secundario. Unas relaciones típicas de un transformador de corriente podrían ser 600/5, 800/5 y 1000/5. Transformador de potencial. Es un transformador de vanado especialmente con un primario de alto voltaje y un secundario de baja tensión. Tiene una potencia nominal muy baja y su único objetivo es suministrar una muestra de voltaje del sistema de potencia para que se mida con instrumentos incorporados. Deberá ser particularmente preciso. Transformadores de radiofrecuencia. Este término se usa para describir una clase de transformadores que funcionan con una frecuencia muy superior a la gama de audio. Esta es la frecuencia de la portadora de la señal de radio recibida, o en las radios superheteroínas es la diferencia entre la frecuencia de la portadora entrante y la frecuencia del aislador de la radio. Esta frecuencia diferencia se denomina frecuencia intermedia y los transformadores a través de los cuales pasa se denominan transformadores de frecuencia intermedia. Los transformadores de radiofrecuencia realizan esencialmente las mismas funciones que los transformadores de frecuencia de audio. Transformadores rurales. Están diseñados para instalación monoposte en redes de electrificación suburbanas monofilares, bifilares y trifilares de 3.6, 13.2 y 15 volts. En redes trifilares se puede utilizar transformadores trifásicos o como alternativa 3 monofásicos. Los transformadores de clase 2. Son transformadores de aislamiento de tipo seco adecuados para usar en los circuitos de clase 2 del National Electrical Code. Estos transformadores se usan generalmente en control remoto, en alimentación de pequeñas potencias, en los circuitos de señal para el accionamiento de timbres, campañas, controles de hornos, válvulas, relés, solenoides y similares. Son unidades con el primario a 120 volts, tanto del tipo limitador de energía como del tipo no delimitador. Principio del transformador. Si la corriente que circula por una bobina es constante, el campo magnético también lo será. Si la corriente es variable, por ejemplo alterna, el campo magnético de la bobina es también variable. Cuando un campo magnético varía, aparecen voltajes en los conductores y bobinas que estén cerca. Si enrollamos dos bobinas aisladas alrededor de un trozo de hierro que canalice el flujo magnético, al alimentar la primera con tensión alterna, el flujo magnético variable generado por esta va a inducir un voltaje en la segunda. Ese es el principio del transformador.